Hola a todos, me llamo Juan José y soy psicólogo clínico del equipo de salud mental de Úbeda, en Jaén, en España, y quiero compartir con vosotros el tema grupal desde las terapias contextuales. ¿Qué aportan o qué pueden aportar las terapias grupales contextuales a la práctica de los psicólogos? Quiero destacar en esta presentación el poder o la importancia de darnos cuenta de cómo funcionan las cosas, darnos cuenta de cómo funcionamos nosotros en la vida cotidiana, darnos cuenta de aquello que nos influye, darnos cuenta de cómo hay cosas que controlan nuestro comportamiento, darnos cuenta de cómo podemos ejercer contracontrol ante determinadas circunstancias de nuestra vida cotidiana. Para ello, partiremos primero de poner en evidencia que la mayoría de las intervenciones que los psicólogos realizamos suelen ser intervenciones individuales. ¿A qué se puede deber esto? A una serie de circunstancias, a una serie de prácticas socioculturales. El contexto social dominante está funcionando en base a reglas, en base a contingencias que podemos identificar con las siguientes características: individualismo, competitividad, desconfianza, comodidad, relaciones virtuales, evitación u ocultación de realidades difíciles o dolorosas, intereses políticos que promocionan el individualismo, democracia delegada, papel también de nuestra propia historia personal y papel también de la propia historia de las instituciones. Hagamos un breve repaso a estos aspectos. La pregunta sigue siendo: ¿a qué se debe que la mayoría de las intervenciones psicosociales sean individuales? Se refuerza en las prácticas sociales el individualismo, también a través de una serie de narrativas, de construcciones sociales, de filosofías como el constructivismo, el cerebrocentrismo, el mentalismo, que vienen a plantear que los problemas humanos se deben a una avería interna de la cabeza, de tipo mental o de tipo neurofisiológico o cerebral o bioquímico. También se transmite socialmente que los recursos del planeta Tierra, los recursos de nuestras comunidades están limitados y que no hay más remedio que para conseguir determinados bienes tenemos que competir lo uno con lo otro. ¿Pero esto es así? ¿O es que los recursos están injustamente distribuidos? Otro papel, otro aspecto, otra práctica social es la desconfianza. ¿Cómo se puede transmitir la desconfianza socialmente? Un papel importante lo tienen los medios de comunicación, que muchas veces la mayoría de sus contenidos o gran parte de sus contenidos son noticias catastrofistas que suceden en determinados puntos del planeta. Tenemos la sensación de qué podemos hacer ante esa circunstancia adversa y dolorosa. ¿Se está transmitiendo una especie de indefensión o está teniendo el efecto de indefensión, de no poder hacer nada? ¿Se busca con esto poder dominar desde los poderes fácticos a la población? ¿Es esto conspiroparanoia? O quizá etiquetar como conspiroparanoia tapa realidades evidentes. Otro factor importante, otra práctica social muy fomentada, es la de la comodidad.
Relacionarnos siempre con otros supone también compartir con otras personas su sufrimiento, no solamente su alegría o sus diversiones. El poder de Internet, de la red de Internet, tiene muchas ventajas, pero también muchas de nuestras relaciones son virtuales, y eso conlleva el dar una imagen distorsionada de nosotros mismos. Y muchas veces se sustituye este tipo de relaciones por el contacto directo. Por supuesto que Internet tiene muchísimas ventajas, como poder comunicar a personas distantes, la diversidad de información, etc. Las noticias repetitivas en los medios de comunicación muchas veces son cortas y con anuncios en medio, incluso los propios telediarios, los propios informativos, y nos da tiempo a evadirnos, nos dan ocasiones de evadirnos, a no experimentar un dolor demasiado intenso, o quizás conlleva habituarnos a este tipo de noticias y ser insensible ante el sufrimiento ajeno. También fomentar el individualismo supone que las personas cooperen menos, se organicen peor y se influyan mejor. Divide y vencerá. Es más sencillo ejercer control sobre individuos no coordinados que sobre individuos que reivindican injusticia o demandan mejoras sociales. También nuestro sistema democrático, con todas sus ventajas, no deja de ser una democracia delegada, donde cada X tiempo votamos y otras personas asumen nuestras supuestas responsabilidades y ejercen el poder a través del voto. Posiblemente esto tiene sus pros y sus contras, pero también una manera de sentirnos con menos capacidad de influir sobre la realidad cotidiana. Evidentemente también la propia historia personal conlleva que a la hora de relacionarnos, entre comillas, seamos más o menos sociables. Pero también las propias instituciones, por ejemplo, las instituciones sanitarias, tienen su propia historia, su propia forma de organizarse, y muchas veces, sobre todo las instituciones sanitarias, fomentan la atención individualizada de los problemas más que las intervenciones grupales. Y esto, pues, supone una serie de desventajas a la larga. Sin embargo, como dice el construccionista social Kenneth Yergen, todo lo que da sentido a la vida surge de relacionarnos. A lo largo de la historia de la psicología, muchos autores de diferentes perspectivas han coincidido en la importancia de la cooperación social como una forma de vivir más significativa. Por ejemplo, tenemos desde Alfred Adler, que ya a principios del siglo XX habla del sentimiento de comunidad, habla de 3 tareas en la vida: las relaciones con el otro sexo, las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo y las relaciones sociales. Y cómo los problemas humanos siempre aparecen en el contexto de las relaciones. Y cómo, para llevar una vida significativa, mejorar esos contextos de las relaciones afectivas, de las relaciones laborales y de las relaciones sociales son básicos para llevar una vida significativa. Y para llevar una relación adecuada en esos 3 contextos es básico el sentimiento de comunidad, la cooperación. El mismo Kenneth Yergen habla de el yo saturado y cómo nuestras vidas cotidianas, a través del mentalismo, del individualismo, supone una sensación de tener una fragmentación en nuestra propia identidad personal. Y él mismo también propone que no hay más camino que la cooperación con otras personas. Socioconductistas como Kester Carrara, Werner Jering, incide también que la única salida
para el progreso de la humanidad, para el sostenimiento de la vida de las personas en la cooperación. Sigrid Glenn, ya sabéis, habla de metacontingencia como a través de ese reforzamiento relacional se fomenta determinadas prácticas culturales y cómo habría que modificar la metacontingencia para producir prácticas culturales alternativas a aquellas que pueden ser nocivas o pueden ser perjudiciales para la vida de las personas. Mavisai, coautora junto con Kohlenberg de la psicoterapia analítica funcional, también nos propone desde su modelo de conciencia, valor y amor la importancia de la conexión social, de la intimidad, para una vida más satisfactoria. Fijaros cómo distintos autores, adlerianos, construccionistas sociales, socioconductistas, terapeutas conductuales, inciden en la importancia de cooperar como alternativa para llevar una vida más significativa. 3 prácticas culturales inciden en la mayoría de los problemas psicológicos desde el punto de vista contextual. No solamente desde el punto de vista contextual de la teoría del marco relacional, sino también desde el socioconductismo. Uno de ellos es la regla y la transmisión de la práctica cultural, muchas veces incluso a través de los propios psicólogos, de los propios sanitarios, de que los problemas psicológicos tienen mayormente una causa interna, ya sea mental o biológica, que todo se debe a una avería interna, de la mente o del cerebro o de la química del organismo. Otra práctica sociocultural, socioverbal, es que hay que controlar o eliminar la experiencia subjetiva molesta para llevar una vida feliz. Ya sabemos el efecto de esta cuestión que se denomina evitación experiencial. Y otra regla, otra serie de reglas, o de marco relacional de reglas socioverbales y de prácticas culturales, es el mensaje o es la incidencia en la regla y en las prácticas de que vivimos en un mundo donde hay que competir ferozmente con otros para tener una vida adecuada, donde no hay más remedio que luchar, como si fuéramos leones o leonas, con las otras personas para conseguir el trozo de comida. Estas 3 reglas subyacen a un montón de problemas humanos. Sin embargo, como personas, nuestra capacidad de cambiar el funcionamiento de esas reglas, de esas prácticas culturales, de esas contingencias, es modesto. Muchas veces se presentan grandes análisis funcionales de instituciones sociales, de la corrupción política, de la desigualdad, pero nosotros solos, como individuos, es difícil que podamos lograr grandes cambios sociales. No tenemos más remedio de que si queremos influir en esta práctica tengamos que coordinarnos, tengamos que cooperar con otras personas. Las terapias de grupo en este contexto son oportunidades para tomar conciencia básicamente de 3 cosas. De los efectos de luchar por evitar experimentar experiencias internas que consideramos molestas, frente a abrirnos a ellas para lograr una vida con sentido. La importancia de tomar conciencia de discriminar el enredarnos en las trampas del lenguaje, en los efectos del lenguaje, frente a contactar con las experiencias directas de la vida, moviéndonos hacia aquello que nos importa. Y también los efectos de cooperar o no cooperar en conexión con otras personas en la vida. ¿Qué podemos hacer desde una terapia de grupo? Por ejemplo, desde la AC, siguiendo las directrices, por ejemplo, o las referencias
que nos propone qué podemos hacer utilizando la terapia de aceptación y compromiso para ayudar a las personas que participan en una terapia de grupo a tomar conciencia, a discriminar el efecto de esas tres prácticas y reglas socioculturales, socioverbales que influyen en su vida. Siguiendo el manejo que plantea este autor de la terapia de aceptación y compromiso e incidiendo en la teoría del marco relacional, él propone que el grupo de aceptación y compromiso, independientemente de la problemática, incida sobre tres discriminaciones, que él denomina D1, D2 y D3. Cómo trabajar las dificultades que aparecen cuando focalizamos las intervenciones de A en esas tres discriminaciones en el grupo y cómo implicar a los miembros del grupo para trabajar esas tres discriminaciones. Una forma frecuente para trabajar la discriminación de uno, es decir, diferenciar los contenidos verbales de la experiencia directa, es utilizar elementos que tenemos en la sala de grupo, elementos muy sencillos, como por ejemplo un bolígrafo, un trozo de papel, un lapicero, algo que esté cercano a nosotros. El bolígrafo, utilizar un bolígrafo, es una forma de volver una y otra vez a diferenciar los contenidos verbales de la experiencia directa. Le pedimos al grupo inicialmente, a las personas que están en el grupo, que cojan su bolígrafo, que lo toquen, que lo observen, que lo oigan dándole al clic o extrayéndole y poniéndole el capuchón, que lo huelan, saborear normalmente no, para no transmitir bacterias, y después que retiren de su campo visual y de sus manos el bolígrafo y que traten de mantener una imagen lo más fiel posible a las sensaciones que ha experimentado con ese bolígrafo. Después le devolvemos al grupo. Si observa la diferencia, si nota la diferencia entre las sensaciones de contactar con el boli y de pensar en él. Si a alguien le cuesta, volvemos a traer otro elemento de la sala, como un trozo de papel, hacemos la misma táctica, tocarlo, olerlo, pesarlo, contactar con él por los 5 sentidos, después lo retiramos, le decimos que se haga una imagen mental y así con otro tipo de objetos. Pero habitualmente utilizamos a lo largo de las sesiones, la inicial y la siguiente, el bolígrafo. Y preguntamos, ¿quién nota la diferencia entre tomar contacto con esto que está aquí? Después veremos que esto también se puede utilizar para tomar contacto con los compañeros, para mirar a los compañeros, para observar las propias emociones que se evocan en la relación grupal, con pensar o con recordar acontecimientos que no están aquí presentes en el momento actual y que son traídos verbalmente. Podemos incluso preguntarle al grupo, ¿ahora dónde estáis? ¿En el boli pensado o en el boli tocado? ¿O en el papel pensado o en el papel tocado? ¿Y quién se da cuenta de esto? Para hacer emerger el deístico de la perspectiva observacional del darnos cuenta desde el llamado yo contexto o yo observador. Otro aspecto importante, otro foco importante de la terapia de aceptación y compromiso grupal desde la perspectiva de Kevin Paul sería la discriminación que él llama D2. Es decir, observar la diferencia entre luchar, entre enredarnos por evitar experiencias subjetivas en relación a las circunstancias que se están viviendo que no deseamos tener. ¿Y a qué nos lleva eso a la larga? En realidad se está haciendo un análisis funcional
en relación a aquello que no queremos tener, qué hacemos con eso y a qué nos conduce. Y si realmente se elimina esas sensaciones y esos pensamientos que no deseamos a la larga. Evidentemente, en la mayoría de las ocasiones, o prácticamente todas las ocasiones, no se produce esa eliminación, salvo el reforzamiento que se produce a corto plazo, que precisamente es lo que mantiene este tipo de conductas de evitación experiencial. Y por otro lado, traemos al grupo qué vida desean llevar, qué personas aman, qué aspectos son importantes en sus vidas y cómo se están implicando en esas actividades. De modo que a través de esas conversaciones, de ese darnos cuenta y de ese refuerzo de lo que observan los compañeros, de lo que observamos nosotros como terapeutas, podamos crear un contexto donde las personas tengan más probabilidades. El grupo en realidad es un generador intensivo de estímulos discriminativos, de ocasiones discriminativas y también de ocasiones reforzantes. También podríamos hablar de castigo hacia las evitaciones, en cierto modo, aunque no somos muy partidarios de utilizar el castigo, ni en terapia individual ni en terapia grupal. Genera ocasiones para que las personas se activen conductualmente en actividades que para ellos tengan sentido. Y con ese trabajo de las dos discriminaciones, generar la discriminación llamada D3, que no deja de ser sino aquello que en la literatura de A llamamos el yo contexto o el yo observador. Para ello, preguntamos mucho, de ahí del título de esta presentación, ¿quién se da cuenta? La persona que se da cuenta va a decir yo. ¿Quién nota la diferencia entre quedarnos en el boli pensado o en el boli tocado? ¿Quién se da cuenta de sus enredos mentales, de sus enredos verbales y el contacto con su experiencia? ¿Quién se da cuenta de a qué le lleva luchar y enredarse por eliminar todo tipo de malestar que experimenta frente o en oposición a activarse hacia aquello que le importa, hacia aquello que da sentido a su vida? Tal como utilizo actualmente la terapia grupal contextual, suelo utilizar la primera hora para el trabajo de A y la segunda para el trabajo de FAP, de psicoterapia analítica funcional. Es decir, dos enfoques en un espacio de 2 horas. A veces hacemos unos pequeños ejercicios de transición entre la parte A y la parte FAP, sobre todo a través del darse cuenta, de quién se da cuenta, qué se está experimentando. En la parte más FAP, lo que utilizamos sobre todo con las personas del grupo es que ellos mismos tengan un doble papel. Por un lado, de actores que nos relatan cómo le ha ido la semana, cómo la han vivido, qué problemas han presentado, qué progreso han hecho, y por otro lado, de directores, de directoras, donde los compañeros del grupo, no solamente el terapeuta, le devuelve a las personas del grupo qué observan, qué problemas observan, mientras están relatando lo que sucede fuera, aquí ahora mismo, en la sesión grupal, qué progreso observan en los compañeros, aquí ahora, mientras están relatando sus problemas o progresos en su vida cotidiana, tanto en sus contenidos verbales como en su lenguaje no verbal. Incluso los cambios de atuendo, etcétera, que nos hacen experimentar. Es decir, ponemos circular en ese doble papel las 5 reglas de FAP y los 3 tipos de conductas clínicamente relevantes. Otro punto importante en este área de la terapia FAP grupal, sin o en combinación con la A grupal, es el trabajo de la equivalencia dentro-fuera. Una manera, no la única, de trabajar esto es utilizar una escala tan sencilla como esta que estáis viendo, donde se le pregunta a las personas del grupo qué acontecimientos han experimentado durante la última semana que le ha sido más desagradable. Hacen un breve resumen en ese recuadro y después se le pregunta sobre los 6 aspectos del SAFLES.
como veis aquí en el cuadro, sobre lo anterior, para que lo evalúen en su vida cotidiana. Después de experimentar y de compartir con los compañeros sus observaciones y sus relatos en ese doble papel de actores y directores, se le pide que rellenen qué ha sido lo más duro, lo más difícil en la sesión grupal, ya sea la propia exposición de dificultades o la escucha o la observación del sufrimiento o de la dificultad de los compañeros, y se vuelve a hacer lo mismo. Con esto también podemos ver qué cambios se han producido intragrupo en relación a problemáticas similares que han recabado en su vida cotidiana, y vemos también si las puntuaciones descienden en la segunda oportunidad. Quizá la intervención que hemos hecho está teniendo un efecto, y lo que ellos han compartido también en el grupo respecto a la problemática equivalente que han hablado de fuera del grupo. Esto suele ser seguido también muchas veces de alguna propuesta de tarea entre sesiones, normalmente relacionada con algunos de los aspectos más dificultosos para el grupo, que se van entrenando, que se van trayendo al grupo para que ellos lo manejen fuera de las sesiones cada vez con mayor empoderamiento. Podemos valernos también de viñetas sencillas para modelar en el grupo cómo trabajar con las conductas clínicamente relevantes y con las reglas terapéuticas. Aquí podemos valernos de varias viñetas que representen secuencias de dificultades que se comparten de la vida cotidiana, de problemas similares que aparecen, conductas clínicamente relevantes que aparecen en la sesión grupal en relación a lo que están contando de fuera de su vida, los progresos que se observan, el evocar dificultades o progresos que cuentan fuera dentro, interpretar qué observamos dentro del grupo que podría serle de utilidad en su vida cotidiana, es decir, las 5 reglas de la FAD, también, que no se me olvide, el cómo nos afecta y cómo afectamos nosotros a los compañeros o cómo ellos afectan con las personas significativas en su vida cotidiana, es decir, la regla 4, y con esto también nos sirve para modelar la intervención grupal y para darle a ellos la sensación y la experiencia directa de que tienen poder para ayudarse los unos a los otros, lograr mayor cohesión grupal y que esta experiencia les sirva en su vida cotidiana. De manera resumida, destacaría que trabajar con grupos desde la perspectiva contextual supone generar oportunidades para darnos cuenta de cosas importantes que hacemos, que nos suceden en nuestra vida cotidiana. Trabajar en grupo supone abrirnos a otras perspectivas, en principio la de los otros compañeros del grupo, y la oportunidad de empoderarnos para que los cambios que experimentamos en el grupo sean generalizables, sean transmitibles a la vida cotidiana. Para ello es clave el discriminar, el darnos cuenta de los 3 aspectos que he referido antes. 1. Del efecto de la lucha encarnizada de evitar cualquier tipo de malestar que se opone, que nos aleja de aquello que nos importa. 2. Diferenciar lo que es la experiencia directa de las cosas, la experiencia directa de contactar también con los compañeros, de los enredos verbales, de los enredos mentales, muchas veces vinculados a las reglas o la transmisión social del fallo interno, de la avería interna. Y 3, el efecto de haber compartido la experiencia de cooperar con los compañeros frente a la regla de la competitividad y del individualismo. Muchas gracias. Espero que esto sea de alguna utilidad para las personas que vean este vídeo. Buenas noches, buenas tardes, según donde estéis.
agradecido por haber tenido esta oportunidad.